Buen día a todos. Yo soy el doctor Kenneth Cusi de la Universidad de Florida. Quería agradecer a la Sociedad Chilena de Diabetes y a la Sociedad Chilena de Gastroenterología este enorme honor de compartir este simposio y compartir un tema que me apasiona, que es la complicación del hígado graso en personas con prediabetes y diabetes, pero vamos a empezar a ver cómo tenemos que diagnosticar y encarar al paciente para prevenir la cirrosis. Les cuento un poquito dónde yo vivo. Yo estoy en Gainesville, al norte de Florida, así que cualquiera de ustedes que vengan a Miami o a Orlando a visitar al Pato Donald, vengan. Prometo, en la primera visita nunca le he hecho una biopsia hepática a ninguno de los visitantes, pero no puedo garantizar que no la necesiten después de un FibroScan. Así que con esto, esta es donde yo trabajo, la universidad, los hospitales universitarios. Tenemos un grupo de investigación con muchos médicos latinoamericanos jóvenes que trabajan conmigo, así que son bienvenidos si alguien quiere hacer investigación en Florida. Muy bien. Pido perdón que no traduje las diapositivas, tuve unos días complicados y pensé que había puesto esto en español, pero todos ustedes saben posiblemente inglés. La pregunta es por qué en realidad médicos clínicos, endocrinólogos, médicos de atención primaria, tienen que saber acerca de la esteatosis hepática metabólica. Ahora lo llamamos MASLD. Sé que han tenido una presentación previa discutiendo este tema. Así que no voy a hablar mucho de la nomenclatura, pero sí recordarles que todos sus pacientes con diabetes tipo 2 o aún aquellos con prediabetes y con obesidad tienen un riesgo aumentado de cirrosis y riesgo de hepatocarcinoma, adenocarcinoma hepático. Y vamos a enfocarnos a quiénes son los pacientes que tenemos que diagnosticar en nuestras clínicas de atención primaria, en las clínicas de diabetes, y resumir lo que ha ocurrido, algo muy positivo en los últimos 5 años, con guías que consistentemente explican el algoritmo diagnóstico. Y finalmente, unas pocas palabras acerca de la necesidad de desarrollar equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios que incluyan una buena comunicación desde el médico de atención primaria, el endocrinólogo, el nutricionista, eh, el médico que puede ayudar con cirugía bariátrica, el hepatólogo y muchos más. Pero tal vez lo que quisiera es incorporar un concepto. Como diabetólogos, estamos bastante ahora al tanto de la necesidad de la prevención cardiorrenal con los agonistas de GLP-1 y con los inhibidores de la SGLT2. Ustedes van a aprender que la pioglitazona mejora la función cardíaca, no la empeora. Y quisiera que recuerden de incorporar al hígado en esta prevención cardiometabólica, porque los mismos agentes que mejoran la función cardiorrenal tienen beneficios a nivel hepático. Vamos a hablar de la farmacoterapia en la tarde. Aquí vamos a concentrarnos en cómo encontrar esos pacientes en nuestras clínicas. Así que vamos a recordar esto brevemente. Este grupo ya sabe muy bien, esta es la nomenclatura antigua. Ahora lo llamamos MASLD. Voy a utilizar MASLD para hacerlo más sencillo y que se pegue un poco al oído. Y MASH como la esteatohepatitis hepática. Pero recuerden que lo que queremos prevenir es cirrosis. Utilizamos la esteatosis a veces para llevarnos al paciente de alto riesgo, pero el tratamiento no es hacia la estatosis. Esto no voy a hablar mucho, pero sí recordar que lo que llamamos antes NAFLD, ahora se llama MASLD, que no es exactamente lo mismo porque requiere un factor de riesgo cardiometabólico, pero la superposición de las dos definiciones es bastante alta por razones que podemos discutir en la sesión de preguntas, pero particularmente porque el 85% de las personas aún sin estatosis hepática tienen un factor de riesgo cardiovascular y por supuesto teniendo prediabetes o diabetes se llega a este criterio.
La interacción entre diabetes y MASLD es muy importante. A mí me gusta llamarlo como un matrimonio que saca lo peor del otro, porque la diabetes está asociada a un riesgo de mayor progresión a cirrosis y de trasplante hepático. Y la esteatosis hepática y la esteatohepatitis parecen estar asociadas con más resistencia a la insulina y con más dislipidemia y también con más riesgo cardiovascular. No quiero aburrirlos con estadísticas que seguramente ya habrán visto. Les voy a compartir una revisión que hicimos con el doctor Norbert Stephan de Alemania y donde el dato fundamental es que el 12, tal vez 15% a 20% de los pacientes con diabetes que van a tu clínica sin haber escuchado el término hígado graso, tienen probablemente una fibrosis moderada avanzada. Quiere decir que si en los últimos 10 días no has diagnosticado un solo paciente con fibrosis clínicamente significativa, que es moderada F2 a cirrosis, probablemente has perdido el diagnóstico. Pero siempre existe la posibilidad de darlo la próxima vez se hace el diagnóstico y vamos a hablar de cómo se hace este diagnóstico. Así que recuerden, es un dato muy importante. No voy a hablar de riesgo cardiovascular. El doctor Edison Godínez Leiva es un médico joven que está trabajando conmigo desde Costa Rica hace 3 años y escribimos un resumen muy breve en 3 páginas. Si quieren leer 20 páginas, acá está la guía de la Asociación Americana de Cardiología que comenta y desarrolla el tema del riesgo cardiovascular en forma muy clara. Y esto es muy importante porque la obesidad es un ataque global cardiometabólico y muchas veces la mayoría de los médicos que hacen prevención cardiovascular olvidan el importante rol que cuenta el hígado en esa progresión cardiovascular. Pero no vamos a hablar de eso hoy, vamos a volver al diagnóstico. Pero lo último que les quiero decir, si no los he convencido de la importancia aún, es que yo todavía me encuentro con endocrinólogos aquí en Estados Unidos que yo nunca tuve un paciente con cirrosis, digamos. ¿Cómo es esto, digamos? Y en realidad lo que ocurre es que no se puede diagnosticar lo que no se piensa que puede ocurrir y es una enfermedad silente, pero donde nos encontramos ahora con la esteatohepatitis es prácticamente lo mismo que yo hace 30, 40 años cuando empezamos a medir microalbuminuria, o un poquito después cuando se empezó a utilizar las densitometrías óseas. Son enfermedades de una larga historia natural, de prevalencia bastante alta, y que en caso del hígado causan cirrosis, y que no tenemos un test ideal como una hemoglobina glicosilada o una microalbuminuria o una densitometría ósea, pero vamos a utilizar el FIB-4 y la elastografía, lo que llamamos liver stiffness measurement, la medición de la em, em, stiffness, no sé cómo se traduciría, seguramente ya me están diciendo ahí, pero de la elasticidad hepática y estamos empezando a tener buenos tratamientos. Así que vamos a ir directamente a el diagnóstico y cómo las cosas han evolucionado. Yo me acuerdo de escribir en el 2008 una revisión en una revista que nadie lee, que se llama Practical Diabetology, que es de la Asociación Americana de Diabetes, y que tenemos que hacer un screening de pacientes con diabetes en la misma manera que hacemos para nefropatía y retinopatía. 15 años después, aquí estamos. Y todo empezó que en el 2019, esta es la primera mención de la Asociación Americana de Diabetes de hacer el diagnóstico de esteatosis o esteatohepatitis en pacientes con diabetes, pero de una forma un poco deficiente, porque dependía de tener las enzimas elevadas. Les cuento y les adelanto que la mayoría de los pacientes que ustedes ven en clínica tienen enzimas hepáticas por debajo de 40. Las transaminasas están por debajo de 40, que 40 es un nivel muy alto en el tema de tratar de diagnosticar esteatohepatitis. Así que cuando vi esto, trabajé bastante convenciendo a la Asociación Americana de Diabetes que teníamos que cambiar las guías.
Y este estudio que publicamos en Diabetes Care en el 2021 ayudó un poquitito a cambiar las cosas, porque tomamos 561 pacientes con diabetes tipo 2 que no sabían que tenían hígado graso. Si en alguna vez se les hubiera mencionado que tenían hígado graso, los excluíamos. Y lo que hacíamos es hacerles un FibroScan con elastografía. Y lo que descubrimos es que un 70% de pacientes con diabetes tipo 2 que van a la clínica de consultorios externos tienen estatosis hepática. Por eso es que no utilizamos más ecografía, porque en el fondo no vale la pena hacer un test donde 2 de cada 3 va a ser positivo. El otro es ver cuál es la prevalencia de fibrosis, y era bastante alta, pero las enzimas fueron normales o menores de 40 en la mayoría. Y cuando comparamos los cortes de la elastografía con histología, digamos, que comprobamos más o menos en un 40% de los pacientes, uno de cada 10 tiene lo que llamamos precirrosis o fibrosis avanzada y cirrosis. De nuevo, las enzimas no estaban elevadas. Así que claramente este y otros estudios de Ciardulo, Steve Harrison y otros llevaron a la conclusión de que hay que hacer un approach un poquitito más sofisticado. Así que resumiendo, hasta el 2020 las recomendaciones no eran consistentes. Yo ayudé a la Asociación Americana de Gastroenterología con la doctora Canwell y el doctor Shobrook, que de programa de atención primaria, hacer un algoritmo para médicos clínicos. El FIB4 no es nada, no es ninguna novedad para hepatólogos, ¿no es cierto? Que lo desarrollaron, entiendo que para hepatitis viral y luego trasladado a NASH. Y después la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos hizo la primera guía para médicos de atención primaria y endocrinólogos. Hubo también el año pasado una actualización de la Asociación Americana de Estudios del Hígado. No voy a olvidarme que la Asociación Latinoamericana de Patología también tuvo una guía muy importante en el 2020, donde también hicieron hincapié en el 4. Y después la Asociación Americana de Diabetes, que recién el año pasado sacaron guías actualizadas que estuvieron alineadas con esta. Así que brevemente, para darle crédito a los grupos de coautores aquí, particularmente a la doctora Rinella y doctor Januzzi de la Asociación de Patología. Y hay tres grupos muy importantes que ustedes tienen que considerar para el manejo de estos pacientes. Pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, altísimo riesgo. Esto le sigue pacientes con prediabetes y obesidad. Y después pacientes obesos con factores de riesgo cardiometabólico. Hay una pequeña porcentaje de obesos que no tienen resistencia a la insulina, pero es muy raro. Y después el grupo de gente que vemos que se hicieron un ultrasonido por cualquier razón y tienen esteatosis, y aquellos que tienen las enzimas hepáticas por arriba de 30, no 40, 30. Así que para ayudarlo, muy importante, si ustedes tienen un paciente con una apártico aminotransferasa arriba de 35, es probable que tenga fibrosis grado 2 o más alta. Por supuesto que hay que excluir causas secundarias. Y lo que tenemos que aprender como endocrinólogos es estratificar a nuestros pacientes para prevenir la cirrosis. Ya hacemos bastante bien lo de la prevención cardiovascular, estamos medio flojitos para la prevención de cirrosis. Así que este algoritmo es el mismo que han adoptado todas las sociedades. La diferencia es que estas están enfocadas al médico no especialista y particularmente con el FIB4, donde si el valor es menor de 1.3, el riesgo es bajo, pero de nuevo, no es un test perfecto, pero es un test simple que le voy a explicar en un minuto. Si está por arriba de 2.67, son pacientes probablemente con cirrosis o cercanos a la cirrosis, pero es solo un 3 a 5% de todos los pacientes con diabetes. Después hay un tercio que cae en el medio, pero lo que les voy a decir es que en general recuerden el número de 1.3. Muy bien. Y si ese número está es mayor de 1.3 y entre 2.67, hay que hacer una elastografía para determinar si hay que enviarlo al hepatólogo. Así que de nuevo, traten de mirar estas guías, pero en realidad
cualquiera que elijan va a estar más o menos alineada con las otras. Así que, ¿qué es el FIB4? Yo sé que para los hepatólogos en audiencia esto es como decir que es una hemoglobina glicosilada, pero es un concepto relativamente nuevo para endocrinólogos. Se toma la edad, las enzimas hepáticas y las plaquetas y ustedes pueden desde el teléfono ir al internet y tratar de calcularlo. Por ejemplo, en este caso 2,8 es un valor bastante alto. Después, las cosas que hay que recordar es que por debajo de, de 35 años de edad no está tan bien estudiado y arriba de la edad de 65 años hay que tomarlo con pinzas, hay que aumentar el corte, aunque es un tema polémico, que todo el mundo dice 2, pero en realidad no puede ser que a los 64 el valor sea 1,3 y cuando cumple 66 sea 2. Así que es una variable continua. Algunas perlas, digamos, algunos temas. Las plaquetas, nunca miramos los endocrinólogos, las plaquetas, los hepatólogos, es lo primero que miran. Si las plaquetas están de 150.000 para abajo, es muy probable que el paciente tenga precirrosis o cirrosis. Así que miren las plaquetas, por supuesto, descarten otras causas de plaquetas bajas. La aspartico aminotransferasa, si está por arriba de 30 y definitivamente de 40, hay un problema. Y la alanina aminotransferasa es más un marcador de inflamación o esteatosis. Este tema del CAP no voy a perder mucho tiempo. Estoy seguro, veo un taller acerca de esto, pero tenemos que estar familiarizados los endocrinólogos con estos parámetros. Hay que recordar que ahí está el CAP que mide esteatosis y está el Liver Stiffness Measurement, la medida de elasticidad, no sé si es la traducción correcta. Y recuerden, 2,74 para uno y 8 para el otro. Bueno, en los últimos 2 minutos le quiero comentar de que es muy importante la implementación. Nosotros lo que hacemos, incluimos en la historia electrónica que tenemos estos cálculos. Y ustedes pueden ver aquí que podemos calcular el FIB4 y hay otros. En este caso, dio un valor de 2,7. Este paciente va derecho a ver al hepatólogo. Miren, las plaquetas están bajas y la aspartico aminotransferasa es de mayor de 35. Y lo que tenemos brevemente, y después yo les puedo pasar las diapositivas, no tengo problema, tenemos un pathway, una vía de diagnóstico dentro de nuestro sistema electrónico donde automáticamente calculamos el FIB4 y si no, invita al médico a que lo calcule y que pida el hepatograma o el hemograma necesario para esto. El paciente, el médico va a calcular el FIB4 y en base a eso va a decir si tiene que hacer un FibroScan o lo tiene que directamente referir al hepatólogo si el valor es muy alto o manejarlo en atención primaria. Si el valor es mayor de 1,3, pide el FibroScan, que ustedes ya están familiarizados, y después hay otra alerta que si el valor es menor de 8, el paciente permanece en atención primaria sin necesidad de enviarlo al hepatólogo, y si es mayor de 8 va al hepatólogo. Así que simplemente son ejemplos que ustedes pueden construir en sus propias instituciones para tratar de avanzar. Así que con eso quiero recordarles lo que la Asociación Americana de Diabetes promueve en este año, tratar de identificar a pacientes con estadios 2 a 4, porque ellos son los que están asociados con el aumento del riesgo cardiovascular, con carcinoma hepático y con, por supuesto, cirrosis. Sigue para terminar, los grupos de riesgo, nuestra necesidad de hacer la estratificación, prevenir enfermedad cardiovascular y, bueno, vamos a después contestar algunas preguntas al respecto. Y lo que vamos a hablar a la tarde son los agentes farmacológicos que tenemos que utilizar antes de que el paciente llegue a cirrosis, porque los agentes tenemos muy pocas opciones para cuando el paciente llega a la cirrosis. Así que con eso, recuerden que ustedes son parte de un equipo multidisciplinario. Y también quiero recordar a los hepatólogos que también tienen que tomar una visión más holística del paciente con NASH para tratar con GLP-1
o con GLP-1 o pioglitazona a la diabetes, y que el hígado es un componente importante de esta tríada cardiometabólica. Así con eso, muchas gracias y los esperamos en Florida en el futuro. Este es nuestro equipo. Gracias.